Hasta la fecha el tráfico en Navarra está vigilado tanto por Policía Foral como por Guardia Civil y a partir de la próxima legislatura habrá que ver cómo quedan las funciones de los agentes de la Benemérita que actualmente trabajan en este servicio una vez queden asumidas por la Comunidad Foral las competencias en materia de tráfico. De momento el debate está instalado en la arena política tras confirmarse que la transferencia será una realidad antes del 31 de marzo del próximo año, fin del periodo de sesiones antes de las elecciones municipales y autonómicas. EH Bildu arrancaba ayer ese compromiso al gobierno de Sánchez como parte de otros con los que va a apoyar los presupuestos generales. Entre tanto, en las últimas horas el trabajo se acumula en los despachos del Palacio de Justicia de Navarra, donde se asiste a un aluvión de peticiones para recurrir las penas de condenados por delitos sexuales. Las costuras de la denominada ley del solo sí es sí dejan paso a ese reguero de recursos, al menos 14 en Navarra en los últimos días, que sepamos, que ponen en entredicho la arquitectura legislativa de normas tan sensibles como esta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al dilema de hoy, donde vamos a abordar estas dos cuestiones. Arrancamos. Y lo hacemos saludando como cada miércoles a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate sobre todo. Saludamos a Alberto Bonilla por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, todo bien. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos a Inma Jurío por parte del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Inma? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Javier Acama por parte de Global Gabón. Buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches, Gabón. Bien, contento de estar aquí. Muy bien, me alegro. Igualmente, Mayorga Ramírez por parte de EH Bildu. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal? Gabón, muy buenas noches. Muy bien. Bienvenido. Bueno, pues vamos a abordar en primer lugar la cuestión de las transferencias de tráfico demandadas, muy demandadas desde hace muchos años atrás. Pero vino ayer EH Bildu y dijo esto. Hemos acordado que la transferencia a Navarra de la competencia de tráfico y seguridad vial se produzca antes del 31 de marzo de 2023. El pacto recoge que las negociaciones en la Junta de Transferencias se intensificarán para cerrar un acuerdo y para que se materialice lo antes posible esta esperada competencia navarra. Eran las declaraciones de Merche Aizpurua una vez habían acordado ya el apoyo de la coalición Abertzale a los presupuestos generales del Estado con una de esas condiciones, entre otras. Bueno, pues ese anuncio corría como la pólvora y luego se sucedían las declaraciones de uno y otro lado. Y entre otras, las que escuchamos en el Senado por parte del senador por Navarra, Koldo Martínez, que interrogaba al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esta cuestión. En 1960, Franco eliminó por la fuerza la competencia que ya desarrollaba nuestra policía, al enviar a Navarra 40 guardias civiles para que se hicieran cargo de tráfico. La Ley de Memoria Democrática solo sirve para exhumar acertadamente determinados cadáveres, para anunciar a bombo y platillo que se van a retirar algunas medallas, si se retiran, pero no para devolvernos esta competencia. La Ley de Memoria Democrática sirve sobre todo para comprometer al Estado y a todas las instituciones en la exhumación de los restos que, por desgracia, continúan en las cunetas de muchos de los territorios de nuestro país. Aquellos agentes de la Guardia Civil que lo deseen van a poder permanecer en Navarra y que el traspaso garantiza que las funciones de vigilancia de tráfico se van a poder desempeñar de manera coordinada y efectiva. Bueno, pues así nos plantamos ante el día de hoy en el Congreso. Esta vez en el Congreso era el diputado del Grupo Mixto, Carlos García Adanero, quien tenía un encontronazo con el ministro de Presidencias y de Memoria Democrática, Félix Bolaños. Era este. Volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro. Hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave para que abandonen Navarra. Eso es una indignidad, eso es hacer política de miserables. Me rebelo ante la demagogia y ante la mentira que se ha vertido en esta tribuna hoy.
con una intervención lamentable, absolutamente lamentable, utilizando las víctimas de ETA. Bueno, pues el tema ha continuado esta mañana, pero ya aquí en Navarra, donde se valoraba esta cuestión por parte del propio Gobierno de Navarra y también por parte de Navarra Suma a través de su portavoz Javier Esparza. Navarra asumirá las competencias de tráfico antes del próximo 31 de marzo de 2023. Así es como lo recoge el acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno de España. Un pacto que garantiza la aprobación de las cuentas del Gobierno central. Desde el Ejecutivo foral quieren alejarse de siglas políticas y recuerdan que esta transferencia lleva pidiéndose desde hace varias legislaturas. Todos los gobiernos de Navarra, todos, de todos los colores políticos, han reclamado la transferencia de tráfico para la comunidad foral y, en este caso, el ejercicio exclusivo por parte de la Policía Foral en un periodo final de esa transferencia de tráfico de seguridad vial. Que haya sido precisamente la coalición Abertzale quien haya pactado este traspaso de competencias a Navarra Suma le parece. Me parece indecente. Me parece que el PSOE, bueno, pues con esto define que ha roto todas las líneas, ha traspasado absolutamente todo. Las críticas no se quedan ahí. Para la coalición regionalista esta decisión deja entrever quién decide en Navarra. Y que María Echivite esté callada, pues en fin, también deja meridiano quién manda en esta comunidad, que no es María Echivite, sino es Pedro Sánchez. Un acuerdo que desde el Ejecutivo subrayan que se realiza de gobierno a gobierno, pero en el que valoran los avances que benefician a la comunidad foral. Bienvenido sea cualquier acuerdo que sea positivo para Navarra y que sea, bueno, pues evidentemente un trabajo de diálogo, de consenso y de negociación. Un traspaso de competencias que garantiza, según el Gobierno foral, la permanencia de todos los agentes de tráfico de la Guardia Civil que quieran quedarse en Navarra. Bueno, pues esta es una de las cuestiones fundamentales que está llevándose al terreno del debate político. ¿Qué va a pasar con los agentes de la Guardia Civil en Navarra? Señor Bonilla, abrimos el debate. ¿Qué va a pasar con los agentes de la Guardia Civil? ¿Cuál es su sensación? Bueno, pues lo que ya está más que anunciado, ¿no? Que la Guardia Civil desaparece de las carreteras de Navarra. Nosotros vemos el anuncio de ayer como una clara humillación a la Guardia Civil, una clara humillación a un cuerpo policial que ha sufrido el acoso de un entorno de violencia que a día de hoy lo sigue sufriendo, lo vemos en celebraciones como el Ospa Eguna, y que al final, bueno, pues de alguna forma el Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, le está brindando un regalo en bandeja a EH Bildu para que sean ellos los que son herederos de ese entorno de terror y ese entorno de acoso hacia la Guardia Civil, que sean ellos los que pongan fecha de caducidad a la Guardia Civil en Navarra. No hay más que ver cómo lo celebraban en el día de ayer. El propio portavoz moderadísimo del partido de EH Bildu en el Congreso, el señor Óscar Matute, ponía un tuit en el que hacía alusión a que circulen, ¿no? Como diciendo que váyanse. No hay más que ver cómo días atrás EH Bildu ponía este diseño en las redes sociales en lo que vemos claramente cómo pone fuera de aquí y una fotografía de un guardia civil con una maleta. Y bueno, y este es el espíritu supremacista de una formación política que realmente está marcando las políticas de un gobierno como es el gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros realmente, que siempre hemos defendido que la transferencia de tráfico viniera a Navarra, pero con una prestación de servicios de Guardia Civil y Policía Foral, no podemos tolerar esto y no podemos dejar que EH Bildu se apunte esta medalla. Realmente lo que me pregunto es cómo se lo estará tomando Estoguero Abay cuando, en palabras de su portavoz hoy, ha dicho que esto era un mercadeo. Entonces, bueno, pues ese es el planteamiento de Navarra Suma. Señor Jurío, ustedes no hacen más que repetir, y el Gobierno también, hoy también de nuevo el propio Ministerio, ayer era el propio presidente Sánchez, pero bueno, que la Guardia Civil no sale de Navarra, saldrá de las carreteras, pero no de Navarra. Vamos a ver, yo creo que es bastante torticero y bastante indigno, la verdad, mezclar el acoso que durante muchos años ha sufrido la Guardia Civil con el reconocimiento de una competencia que tenemos según nuestro régimen foral y que tenemos reconocido en el amejoramiento. El Partido Socialista, desde que está en esta legislatura y durante todos los años que ha estado en el Parlamento de Navarra, ha trabajado y ha apoyado la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra, y entonces me parece indigno y torticero que partidos que se han considerado totalmente foralistas y defensores de la competencia de Navarra y de la transferencia de tráfico a Navarra, con una exaltación absoluta,
hagan una utilización partidista de una transferencia que beneficia a nuestra comunidad foral. Luego, por otro lado, creemos que también son interesadas esas informaciones que están hablando de que la Guardia Civil va a salir de Navarra. La Guardia Civil no va a salir de Navarra. Las competencias que tienen policías autonómicas, por ejemplo en el País Vasco o en Cataluña, se han visto que no han hecho desaparecer a la Guardia Civil de esas comunidades. Y en Navarra tampoco van a desaparecer. Otra cosa es que se produzca pues, un reparto de las competencias que se están ejercitando, pero desde luego en la propia ley de policías que está vigente en Navarra, y que se aprobó en el 2018, se acuerda que va a pasar en el caso, con la Guardia Civil, en el caso de que se produzca esa transferencia de competencias, en el caso de que se materialice. Una enmienda, por cierto, que fue pactada y acordada por el Partido Socialista con el PP y con UPN, que entonces no iban en coalición. No puedo hablar de Ciudadanos porque entonces ni estaba ni participaba, salvo las declaraciones que pudiera hacer, pero sí puedo decir que el señor Pérez Nievas, que hoy es el representante y el portavoz de la coalición CDN, cuando estaba en el gobierno compartido con UPN, hablaba claramente de la transferencia de las competencias de tráfico en exclusiva para la Guardia Civil. Entonces yo creo que el Partido Socialista ahora no tiene que dar explicaciones, sino que tiene que felicitarse porque finalmente se va a producir esta transferencia que se viene demandando desde hace muchísimos años, como creo que usted se ha dicho, y que ha sido apoyada sin fisuras. Lo que me parece vergonzoso es que ahora, por intereses políticos de la oposición, se esté criticando que se esté realizando lo que durante años no han podido conseguir, en vez de adoptar una postura unánime que defienda ese traspaso de competencias. Señora Lacama, su turno. Sí, un poco por alusiones, ¿no? El señor Bonilla citaba palabras de mi portavoz. Mi portavoz hoy en una entrevista a la mañana ha estado 4 minutos y medio hablando de este tema, la he podido escuchar, y una de las cosas que decía efectivamente era que es lamentable que un tema que es un derecho reconocido en una ley orgánica estatal como es la LORAFNA sea efectivamente objeto de mercadeo, porque lo está siendo, porque es un derecho que evidentemente nos corresponde a los navarros y a las navarras, y nuestro autogobierno no puede estar sujeto a distintos tipos de acuerdos puntuales para atender otras problemáticas, otras necesidades que tenga el gobierno central. Efectivamente. ¿Por qué está siendo objeto de mercadeo? Bueno, la realidad nos lo deja bien claro. Hace un año se supone que la presidenta Chivite dijo que el 1 de diciembre de 2021 íbamos a tener la transferencia ya. No es así. Anteriormente se habló de que a lo largo de 2020 iba a poder estar. Bueno, vino la pandemia, no ha podido ser así. Hace 4 años el presidente Sánchez le prometió de una manera institucional a la señora Barcos, siendo presidenta de Navarra, que iba a llegar la transferencia. Es decir, se está vendiendo la misma mercancía en distintos momentos en función de necesidades del gobierno central. Y no podemos olvidar que estamos hablando de un derecho arrebatado por el franquismo, como bien decía Koldo Martínez en la introducción, a los navarros y a las navarras. Desde ahí hablaba de mercadeo, no desde otro punto de vista. Y desde no jugar con el autogobierno en función de los intereses del gobierno central. A partir de ahí, ha dicho muchas más cosas. La señora Barcos ha dicho que la policía foral es una policía, queremos que sea una policía integral y que asuma esta y otras competencias. Ha dicho también que no teníamos que atribuirnos, ni siquiera a ella, poniéndose en primera persona, cuando era presidenta, y consiguió un paso muy importante, pero no teníamos que atribuirnos a nadie en particular ningún mérito. Ha reconocido que desde hace décadas gobiernos de todos los colores y partidos de todos los colores en el Parlamento han trabajado para conseguir esto. Lo ha reconocido. Y yo creo que le honra, sinceramente, porque podría venir aquí a sacar la medallita de, pues cuando yo estaba de presidenta conseguí. No, pues consiguió un pequeño paso, un pequeño gran paso, porque es verdad que se puso en marcha la Junta de Transferencias, fue un compromiso de institución a institución. Yo creo que fue un paso cualitativamente muy relevante. Pero estaremos encantados de que lo firme, pues desde luego la presidenta que está ahora mismo, que es la presidenta Chivite. Pero claro, después de que todos los gobiernos han intentado traer esta transferencia a Navarra, ha sido EH Bildu la que de alguna manera se ha arrogado ese titular que daba ayer su portavoz en el Congreso, es decir, la que de alguna manera ha puesto de manifiesto un hecho que va a ocurrir y ha puesto sobre la mesa este compromiso. No sé si mercadeo al que se refería el señor Lacama o no. Pues ciertamente tenemos un estatus jurídico-político en el cual tiene el Estado la sartén por el mango y a la vista está que solamente
es capaz de dotarnos aquello que nos corresponde y aquello que efectivamente está incluso recogido en los textos legales cuando tiene una necesidad política, ¿no? Y eso es el déficit grave que tiene nuestro marco jurídico político. Es decir, que tenemos que estar permanente al albur de las realidades, en este caso de Madrid, para poder conseguir aquello que nos corresponde a los navarros y a las navarras. Y por eso desde Euskal Herria Bildu Nafarroa siempre apostamos por reformarlo, de tal forma que la ciudadanía navarra tenga la primera y la última capacidad de decidir cómo quiere articularse, qué competencias quiere tener, sin depender permanentemente pues, de esa realidad del Estado, que es quien tiene, insisto, la sartén por el mango. Dicho esto, la política es el arte del diálogo, de la negociación y el acuerdo. Y finalmente había una incógnita, y era todos estos pasos que se habían ido dando y dilatando desde años atrás, pero no solamente desde el gobierno de 2015, sino que en 2004 también hubo periodos en el que se anunció que se estaban trabajando para recuperar esta competencia, pues ya va a tener una fecha de caducidad. Es decir, y a raíz de la negociación política, Euskal Herria Bildu hemos logrado que el gobierno del Estado se comprometa a hacerlo antes del 31 de marzo. ¿Por qué 31 de marzo? Porque es cuando finaliza la legislatura y por lo tanto en las próximas semanas se va a sustanciar la recuperación de estas competencias. Euskal Herria Bildu va a cumplir, va a votar favorablemente al proyecto de presupuestos del Estado, con todas sus incongruencias también, porque ahí hay que se nos genera, pero políticamente tenemos que priorizar el favorecer las necesidades de la gente y de la ciudadanía y del territorio, y en este sentido creemos que es un gran avance por fin que sea Euskal Herria Bildu, en este caso, por nuestra influencia política, pero nos alegraríamos si fuese de cualquier otra formación política, se vaya a sustanciar. Porque fíjese la mezquindad que trasluce en algunos de los testimonios que hemos podido escuchar. Es decir, aquí el problema es del titular de Euskal Herria Bildu. Es decir, si en vez de Euskal Herria Bildu logra sustanciar el traspaso de carreteras, de tráfico, fuese cualquier otra formación política, a Navarra Sur le daría igual. Es decir, si ella misma lo hubiese conseguido, sería perfecto. Por lo tanto, ya no estamos hablando de si es un buen acuerdo o un mal acuerdo, sino el problema es quién es el que lo ha hecho, y eso trasluce ciertamente pues, cuáles son sus incongruencias. Termino. Sí. La competencia de tráfico fue hurtada a Navarra en el año 1960 en contra de la voluntad de la Diputación Foral de entonces, por parte del franquismo, una diputación franquista que se negaba. Eso ha quedado... Sí, pero lo que no ha quedado claro, y hay que decirlo, es que en otros territorios, como por ejemplo la Comunidad Autónoma Vasca, el Lehendakari Garaikoetxea consiguió en el año 1980 ya disponer de esas competencias exclusivas, lo mismo que en Cataluña. Por lo tanto, estamos hablando de unas competencias que otros territorios ejercen con absoluta normalidad desde hace 40 y tantos años, y sin embargo a Navarra se nos ha hurtado, y tenemos que verlo desde esta perspectiva, que no estamos logrando nada que no nos corresponda, sino resolviendo un agravio histórico y que indudablemente va a implicar un despliegue de la Policía Foral y un repliegue de la Guardia Civil, se diga como se diga. Pues como se dice. Pues dice el señor Ramírez, y es que estoy totalmente de acuerdo, que el problema es EH Bildu, por supuesto que también el problema es EH Bildu. No solo lo importante es el qué, sino también el quién. Estamos hablando de una formación política que ampara todo el entorno que ha sido de acoso hacia la Guardia Civil, que a día de hoy, si es que lo he mostrado, a día de hoy siguen pidiendo con un mensaje supremacista totalmente xenófobo que la Guardia Civil se vaya de Euskadi y de Navarra, y por lo tanto claro que es importante quién. O sea, y claro que es importante a quién se le ha dado este regalo. Porque EH Bildu es una formación política que es heredera de ese terror. Pero ustedes, por ejemplo, lo que se está escuchando, lo que le estaba diciendo ahora su compañera de mesa, sí, Inma Jurío, lo que está diciendo el Ministerio, lo que dice el propio Gobierno de Navarra, no les convence. Quiero decir, nosotros estamos completamente, si lo hemos dicho muchas veces, nosotros estamos completamente a favor de la transferencia de tráfico a Navarra. Lo que ocurre es que si EH Bildu se quiere apuntar el trofeo, pues bueno, ya se lo disputarán entre ellos de quién es el trofeo, si de Geroa Bai, si de EH Bildu. A nosotros nos da igual, si nosotros estamos totalmente de acuerdo con que esa transferencia venga a Navarra. Lo que estamos diciendo es que la prestación de servicios queremos que sea compartida entre la Guardia Civil y la Policía Foral, y que la Guardia Civil pueda seguir en las carreteras de Navarra, que es lo que la señora Jurío no está diciendo en este caso, que sí que supone la expulsión inminente de la Guardia Civil de las carreteras de Navarra. Esta transferencia, claro que está planteado así. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra, como decía, derechos de todos los navarros, estamos a favor de los derechos de todos los navarros, y si esto está contemplado y desde hace años es una transferencia que tiene que tener Navarra, por supuesto. La pasarela que se tiene contemplada de transferencia de guardias de la Guardia Civil a Policía Foral, ¿cómo la valoran ustedes?
O sea, nosotros, nuestra apuesta es porque esa prestación de servicios sea compartida. Que si hay guardias civiles que quieren pasar a policía foral, nosotros no, por supuesto que no nos vamos a oponer, pero si de nosotros dependiera, si nosotros tuviéramos los votos y tuviéramos la posibilidad de poder decidir, esa prestación sería compartida entre Guardia Civil y Policía Foral. ¿De acuerdo? No sé de quién hablan. Yo no voy a discutir ya más con Navarra Suma porque las incongruencias. No sé si es el representante. Se puede debatir, señora Julia. Se puede debatir, sí. No sé si es el representante de Ciudadanos, que es un partido totalmente recentralizador, que considera que el mejoramiento, los fueros y las competencias propias son un privilegio para los navarros, o si habla en nombre de Navarra Suma, del PP o de UPN. La cosa es que a mí me da mucha pena que durante años, por un partido y por partidos netamente regionalistas, se haya solicitado unas competencias y ahora se utilicen adornos. La cuestión no es que sea EH Bildu, la cuestión es que es una competencia que se va a lograr en un momento en el que ellos no son gobierno y que desde luego en 15 años por lo menos que estuvieron tanto el PP como UPN en el gobierno no consiguieron ninguna transferencia, y es muy fácil llenarse la boca de agua de regionalismo, de ser un partido que defiende los intereses de Navarra y sus fueros, y luego a la hora de la verdad nada de nada o oponerse. Mire, yo tampoco voy a compartir igual lo que habla pues un partido como EH Bildu, que suponen las transferencias de tráfico. No lo voy a hablar. Yo considero que se está haciendo una negociación y se lleva mucho tiempo haciendo una negociación por parte del Gobierno de Navarra, de este y del anterior, con el Estado para que se produzca la transferencia de tráfico. Es así como se tiene que actuar en base al diálogo. Efectivamente tenemos unas competencias que son propias y unos fueros que nos reconocen competencias, pero yo entiendo que se ejercen dentro de la posición que Navarra tiene dentro del Estado, que en este caso es el español, y que no puede actuar de forma unilateral porque formamos parte de ese Estado tan grande que es España. Y también me da mucha pena, pues bueno, porque se entre en la pugna política, en hablar de mercadeos. No se pueden utilizar esas expresiones. Yo creo que sería más fácil para todos trabajar en favor de la Policía Foral, trabajar en favor de la ciudadanía navarra y trabajar en que cuanto antes, que ya iban a llegar en ese diálogo que se está produciendo, se produzca esa transferencia. Por cierto, me gustaría remarcar transferencias, que yo creo que ya dijo la presidenta Chivite, transferencias sí, a cualquier precio no. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Navarra. Dialogar y acordar y discutir también con el Gobierno del Estado para que la transferencia llegue a Navarra en las mejores condiciones posibles para toda la ciudadanía navarra. Bueno, yo he hecho en falta en este debate, no hoy en concreto, en este debate de estas últimas horas, altura de miras, ¿no? Ciertamente creo que la derecha está aprovechando para hacer mucho ruido, hemos visto declaraciones bastante lamentables, ciertamente. También creo que EH Bildu se está rogando un mérito ciertamente desmedido, muy bien acompañado por los grupos de derecha, políticos y también por los medios de comunicación de derechas. Creo que es evidente que esta competencia ya tenía esa fecha de caducidad a la que mencionaba el señor Ramírez, ahora venía a reconocerlo también la señora Jurío, decía, se iba a hacer, ¿no? Evidentemente. Yo creo que a estas alturas de la película, con las de veces que la señora Chivite, el señor Sánchez han dicho que se iba a hacer la transferencia, ir a las elecciones de mayo de 2023 sin haberla hecho, yo creo que es algo que nadie veíamos viable, francamente. ¿Qué queremos? Bueno, que la firme la presidenta Chivite, que es la que está. Si estuviera el señor Esparza, querríamos que la firmara el señor Esparza. Y si la quieren firmar en la jornada de reflexión, que la firmen en la jornada de reflexión, pero que venga y que la Policía Foral asuma en exclusividad, esto es muy importante, la competencia de tráfico. Y es algo que hemos defendido todos los grupos siempre, también lo ha defendido, es una lástima que no haya representantes de UPN, aunque esté Navarra Suma, pero no esté UPN. UPN lo ha defendido siempre, que fueran en exclusividad. Hay declaraciones de Miguel Sanz, siendo consejero de Interior, lo contrario el señor etcétera, etcétera. Entonces, hablando de despliegue y repliegue, que nosotros nunca hemos hablado en esos términos. Lo que yo vengo a decir es que ha habido un cambio de opinión, en los últimos años de Unión del Pueblo Navarro, principal grupo político navarro, y nos parece una lástima, y creo que tiene que ver con las tendencias centralistas de sus socios de Ciudadanos y del Partido Popular. Recuperar esta competencia es un derecho de los navarros y de las navarras, es profundizar en el autogobierno. Y, por cierto, ayer lo decía el senador Koldo Martínez, creo que tenemos bastante más que profundizar en el autogobierno. Tenemos becas, I+D, etcétera, etcétera. Sí,
La gestión propia de la Seguridad Social, que también está inscrito en la LORAFNA. Pero no me pongan ahora todas las competencias que tenemos. Es que son demasiadas y además, pues, insisto, las bueno, vamos avanzando, ¿no? Sí, vamos por... No, sí, vamos es que avanzando. La competencia en tráfico va a ser una cuestión histórica. Va a ser una cuestión absolutamente histórica porque por los años que se lleva demandando, por los años en los cuales parecía que iba a ser inminente el traspaso, también parecía que iba a ser inminente antes de las elecciones del 19. Y sin embargo, pues se dilató con excusas. Siempre había argumentos para dilatarlo, ¿no? Como ha habido argumentos toda esta legislatura. Es decir, todo le ha venido bien al Gobierno del Estado para dilatar el proceso. Ahí están las preguntas parlamentarias del Parlamento de Navarra, en las que generalmente, en muchas ocasiones, era Euskal Herria Bildu los que le preguntábamos directamente cómo va esto, en cuánto... Y entonces se nos contestaba, no, estamos en fase de análisis, tal. Pero bueno, nosotros consideramos que dentro de la oportunidad política que dan, pues la negociación política y la presencia política en el Congreso de los Diputados de Madrid, con nuestra representante en este caso de Navarra, Abel Pozueta, y el resto de compañeros con grupo parlamentario, pues nos ha dado la posibilidad de marcar un hito de tal forma que se garantice que esta transferencia siempre pospuesta y en la que siempre se le había dado... Le voy a utilizar un símil muy vinculado al Mundial, una patada adelante al balón, pues en este momento ya tenga fecha. ¿El gol lo han metido ustedes entonces o no? Pero eso no es lo importante, eso le importa a la derecha. Si es que, fíjese, no es lo importante, nosotros... Pero si ayer estaban vítores y botellas de champán celebrando, no, hombre. No sé las botellas de champán que usted vio, pero yo lo que les puedo decir es que nosotros hemos trabajado, nosotros y nosotras hemos trabajado por la consecución, por la recuperación de esta competencia en gobiernos de Unión del Pueblo Navarro, en gobiernos de Gorabay y en gobiernos, en este caso, del Partido Socialista. Y efectivamente, pero lo mismo nos hubiese alegrado. Me gustaría saber si el mérito de H. el propio señor Ramírez. Es curioso que el señor Bonilla esté tanto incidiendo. Muchas veces está claro, ¿no? Que ¿Van el a objetivo aplaudir es que llegue la competencia de tráfico a Navarra? ¿Van a aplaudir? Señores del Gobierno, permítanme que hable un poco el señor Bonilla. No, es que me están preguntando, yo no sé si lo puedo explicar más veces en esta mesa, que estamos contentos de que la transferencia de tráfico llegue a Navarra, porque además es nuestra apuesta política, pero es muy importante quién se apunta a la medalla y quién se ha apuntado el Gobierno de Navarra con el Gobierno de España, que son los que van a firmar la transferencia. Hombre, si fuese el Gobierno de Navarra con el Gobierno de España no se hubiese acordado entre un partido político. ¿Quién va a firmar la transferencia? Me gustaría poder explicarme. Si le has escuchado, te lo ha respondido. El mérito es compartido, incluyendo gobiernos de UPN. Será súper interesante lo que diga la señora Barcos, pero ahora estoy hablando yo. Francamente. Entonces, lo único que quiero explicar es que ha sido un acuerdo entre EH Bildu y el Gobierno de España. Eso es así. Claramente es así, a firmado. pesar de que la señora Jurio se quiera hablar de entre gobiernos y tal, y a pesar de que la señora El Masaiz esta mañana tuviese que hacer malabares, el acuerdo de la transferencia es entre gobiernos. Malabares estás haciendo tú hoy. El trofeo se lo han dado a EH Bildu y es el que se ha apuntado el tanto de conseguir la transferencia, y a Geroabay también le molesta y por eso están enfrentándose entre, llevamos años reclamándolo y nosotros ya hemos preguntado muchas veces. Buscando decir esto, por favor. Hombre, has venido con esa idea, pues ya lo has dicho, me parece muy bien. Pero no has conseguido que entremos a ese juego. A pesar de que llevas desde el principio del debate buscando. El trofeo es muy discutible quién se lo lleva, porque estamos hablando de un gobierno de España que no tiene mayoría suficiente para aprobar unos presupuestos, y entonces, a cambio, para lograr esa mayoría, cada una de las formaciones políticas puede exigir aquello que considera importante para sus territorios. Por lo tanto, el trofeo, quizá el que se lo lleva, podría decir el señor Pedro Sánchez, que va a conseguir unos presupuestos. Bueno, pues nosotros a cambio hemos pretendido ayudar en el camino de conseguir esas competencias y ponerle una fecha límite. Es histórico y nosotros tampoco queremos caer en ese... Una frase, el trofeo se lo llevan los navarros y las navarras, que van a poder disfrutar de una policía foral que asuma en exclusiva esta competencia. Julio, la noticia de hoy es que incluso y a pesar de todo, Navarra Suma se va a felicitar porque las competencias de tráfico lleguen a Navarra en las mejores condiciones, tanto para la policía como para la ciudadanía. Para antes de Navidades, vamos a poner una fecha. Para antes de Navidades. Nadie se ha atrevido, ya hemos dicho, transferencias a cualquier precio, no. En las mejores condiciones. Porque de esto va la historia, decía la señora Chivite. La fecha no deja de ser simbólica, el 31 de marzo, que es el fin del periodo de sesiones. Cuando interese políticamente. Eso está ahí también. Hacemos una pausa para la publicidad y volvemos hablando de la ley del solo sí es sí y de ese reguero de recursos que ya en Navarra se está empezando a presentar. Hasta ahora mismo.
Bueno, pues estamos de vuelta en este dilema de hoy. Fíjense, el pasado 16 de noviembre, estas declaraciones que van a escuchar de la ministra de Igualdad, Irene Montero, acerca de cómo se está aplicando la ley conocida del solo sí es sí, levantaba de alguna manera o agitaba de alguna manera el avispero de las relaciones institucionales entre el legislativo, dos poderes, el legislativo, vamos a meter también el ejecutivo y el poder judicial. Decía esto. El problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia, y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres. Los jueces no están aplicando la ley, como ya les digo, la propia Naciones Unidas, el Comité CEDAW, en su recomendación general de la 33, nos alerta de que esto puede ocurrir. Bueno, pues han sido muchas las declaraciones de una y otra parte que han salido a raíz de estas declaraciones también de la propia ministra de Igualdad, y muchos también los recursos que a renglón seguido de la aprobación de esta ley pues se están presentando para tratar de rebajar penas. Entre esos recursos aquí en Navarra, que sepamos hasta ahora, al menos 15. La Audiencia Provincial de Navarra ha recibido la petición de revisión de sentencia de al menos 14 condenados por delitos sexuales. Entre ellos, el de uno de los miembros de la manada, Ángel Boza. Su abogado pide que se le rebaje la condena de 15 años de prisión a 13 años y 9 meses. La Fiscalía Navarra de momento se acoge a la instrucción de la Fiscalía General del Estado, que entiende que no procede establecer una rebaja de penas a los condenados si siguen vigentes en la ley del solo sí es sí. A la espera de la doctrina que dicte el Tribunal Supremo, hoy el delegado del Gobierno de Navarra defendía la ley del Ministerio de Igualdad. Está hecha para proteger, como decimos, a estas mujeres, y no deja de sonrojarme ciertos partidos políticos negacionistas de la violencia de género que ahora mismo estén criticando que esta ley no protege. Pero sigue habiendo voces discordantes con esta norma. En una entrevista concedida a Navarra Televisión, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y vocal del Consejo General del Poder Judicial discrepa con esta ley y asegura que fue el propio Consejo General del Poder Judicial quien advirtió de la retroactividad de la nueva norma, que podría llevar a situaciones no deseadas. Si ahora esos límites se han reducido, estamos obligados a ello, porque hay un principio esencial, que es que las leyes penales, cuando tienen un efecto favorable al reo, han de aplicarse retroactivamente. Fernández arremete también contra las palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, asegurando que el problema está en la interpretación machista de algunos jueces. Insultos, descalificaciones absolutamente intolerables. Los tribunales navarros no resolverán ninguna de estas peticiones de rebaja de condena por delitos sexuales, al menos hasta la semana que viene. Bueno, pues habrá que ver cuál es el devenir de este asunto aquí en Navarra, que como decimos ya se están presentando del orden de 14-15 recursos ya, o peticiones de recurso. Señor Bonilla, por un lado, la ministra dice que los jueces no aplican la ley. Por otro lado, escuchamos a uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, bien conocido aquí en Navarra, Juan Manuel Fernández, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, decir lo contrario, que se aplica la ley. La cuestión es que los jueces, decía en la entrevista, están atados a la propia ley, ¿no? Y no pueden hacer lo contrario. ¿Qué opina usted de todo esto que se está hablando? Totalmente. Bueno, en política, también como en la vida, cuando uno comete un error, tiene dos opciones, una huida hacia adelante o reconocer ese error. La huida hacia adelante es la de la ministra Montero y sus declaraciones, sus ataques al Poder Judicial, a los jueces, y reconocer el error es el que tenemos que reconocer todos aquellos que hemos participado de alguna forma legislando acerca de esta ley, cuando vemos cuáles son las consecuencias de cuando esta ley entra en vigor, cuáles son las consecuencias, aquí lo estamos viendo, ¿no? En Navarra hablamos de 14 condenados que piden una rebaja de la pena, y viendo todo lo que está ocurriendo, el reguero de revisiones de condena o de solicitudes que estamos conociendo a través de los medios de comunicación, lo único que cabe es saber que no se ha hecho bien, se legislan sobre muchas cosas y muchas veces se cometen errores y otras tantas veces no se cometen errores y se hacen buenas leyes. En este caso
ha habido una mínima fisura que muchos de los abogados, ¿no? de las defensas de estos condenados están aprovechando, y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer como legisladores es enmendar lo antes posible y por la vía de urgencia esta ley que está provocando un reguero de revisiones de condenas que no es lo que nadie quiere. Lo que no se puede hacer es la huida hacia adelante, ¿no? de intentar pedir a los jueces que prevariquen, ¿no? Es decir, les hemos dejado una ley, les hemos dejado un regalo envenenado en este caso por lo de las rebajas de las penas, y les estamos pidiendo que no cumplan con la ley, que no cumplan con lo que hemos legislado. Eso es lo último que se puede hacer, y es lo que está haciendo la señora Montero a través de su ministerio y a través de todos los órganos y estamentos, también a través de su formación política, que en este caso es Podemos, que es atacar a los jueces por simplemente cumplir una ley que nosotros hemos legislado. ¿Así? ¿Qué opina usted, señora Julio? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que desde luego no comparto las palabras de Irene Montero, de la ministra, que es una ministra y no se puede matar al mensajero cuando las cosas igual no te salen como prevén o se está creando demasiada alarma social con el concepto punitivo de una ley. Sin embargo, ahí en ese momento, eso no lo comparto para nada. Yo creo que tiene que adoptar una postura totalmente institucional. Tú tienes que saber dónde has legislado, que los jueces tienen que aplicar las leyes y que estas son las leyes que están aplicando con las normas que nos rigen. Y luego, pero por otro lado, yo creo que también tenemos que ser justos y tenemos que reconocer que esta ley es positiva desde el momento en que se protege mucho más a las mujeres que han visto vulnerados sus derechos y su libertad sexual. Entonces es una ley que tiene muchos aspectos positivos en ese sentido, y que, bueno, nos estamos centrando solamente en el aspecto punitivo de las leyes. Una ley es mucho más y una sentencia es mucho más que el carácter punitivo. Entendemos que es lo que más alarma social o lo que más titulares llena, pero tenemos que hacer una consideración y desde luego como legisladores, si consideramos que esto debe modificarse, pues se deberá modificar. Pero yo creo que la ley en sí fue una ley buena, fue una ley pactada, fue una ley donde todos los grupos parlamentarios tuvieron capacidad de intervenir, de modificar, y creo que es una ley que era necesaria. Posteriormente, si se considera que hay aspectos que deben modificarse, se modificarán. No parece ser una solución sencilla a priori, ¿no? No, y jurídicamente, que es difícil de explicar, yo creo que no es una solución sencilla, pero tampoco creo que nos debamos centrar. O sea, no se está poniendo a nadie en la calle. Lo que estará, o sea, las condenas luego, siguen existiendo. No deja de ser, cuando menos, doloroso el ver cómo determinadas, un reguero de condenas por delitos que no son precisamente fáciles también de... Delitos contra la libertad sexual de las mujeres, sí. Ver cómo se está ahora entrando en este proceso, cuando ya parecía haberse cerrado una etapa, pues para la persona que lo padece. Estas etapas no se cierran, yo pienso que estas etapas no se cierran nunca, estas etapas son dolorosas siempre, son etapas en las que tenemos que trabajar, en las que tendremos que ir avanzando en ese reconocimiento de derechos a las libertades que principalmente tienen las mujeres, y que es doloroso. Ahora, que quede claro que esto no implica que un violador va a salir a la calle o de repente entra en impunidad. Sí, tiene una condena, tiene una sentencia y tiene una pena que está cumpliendo. Señora Lacama. Yo creo que está habiendo demasiado ruido en un tema, como decís, muy sensible. Creo que la derecha está haciendo un uso bastante oportunista y partidista de algo ante lo que yo creo que tenemos que jugar con mucha prudencia y no caer en un falso alarmismo y no caer en el ruido, ¿no? Como decía, el Tribunal Supremo va a fijar un criterio común dentro de pocas semanas. Entonces habrá que ver qué es lo que, si realmente... Sí, la Fiscalía también se ha pronunciado, ¿no? Exactamente, la Fiscalía acaba de decir también que irá a una rebaja mínima de las penas. Entonces habrá que ver si hay que modificar los rangos mínimos o no de esta ley. Más allá de eso, bueno, yo creo que es una ley positiva, ya se ha dicho. Creo que la ministra de Igualdad no acertó en la primera reacción, seguramente. Creo que le faltó autocrítica y le faltó dejar abierta esa puerta a una modificación en caso de que se vea que es necesario. Y le faltó coherencia. Es decir, la ministra ha estado hasta hace
un par de meses hablando de no punitivismo, diciendo que esta ley era una ley no punitiva, que aumentaba los rangos tanto por arriba como por abajo. Es decir, que las personas que iban a ser condenadas a agresiones sexuales, pero no de una gravedad tal como para, como los casos que han salido aquí, ¿no? La manada, etcétera, pues bueno, que probablemente ella sabía y era consciente perfectamente de que el rango por abajo iba a bajar. Lo que eran 6 años se podían convertir en 4,5, en 5, etcétera. Y ella lo defendía. Y es lo que está haciendo, al mismo tiempo, yo aquí sí que quiero poner en el centro la reflexión que creo bastante más profunda y bastante más constructiva que está haciendo, por ejemplo, el movimiento feminista. Muchos grupos feministas de Navarra salieron la semana pasada, el viernes, a poner en el centro, lo que yo creo que debe estar, y es qué queremos hacer con las agresiones sexuales, qué queremos hacer con los agresores sexuales, qué queremos hacer con las víctimas, porque en ningún momento se está hablando de las víctimas, ¿eh? En Navarra tenemos una oficina de atención a víctimas del delito que trabaja psicológicamente con ellas, también con los agresores después, pero creo que deberíamos poner mucho más el foco en si en vez de salir en 15 años salen en 14, qué están haciendo durante ese tiempo, si hay procesos de rehabilitación, de tratamiento, etcétera. Sin embargo, Ramírez. Sí, yo creo que fue ejemplar la respuesta del movimiento feminista porque puso el debate real en su centro, ¿no? Y estamos hablando de una ley que, como la ley del aborto, como la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, como escolar, es decir, con todo aquello que tiene que ver con el progreso en materia de libertades sexuales y en acabar con la violencia contra las mujeres, fruto de ese heteropatriarcado, pues siempre se encuentra con los impulsos de la derecha, de intentar frenar las mismas y oponerse ferozmente, ¿no? Y eso lo hemos visto en diferentes leyes y lo estamos viendo ahora. Y es que en Navarra tenemos que ser especialmente sensibles con esta ley, porque de alguna forma viene a corregir lo que fue un auténtico despropósito que tuvimos que vivir con la primera sentencia de la denominada manada. Es decir, lo que hace la ley, el pequeño aspecto que toca en materia penal tiene que ver con la eliminación del término del delito de abuso, que antes la diferenciación entre abuso y agresión era que en el concepto de abuso era en aquellas, es decir, para las agresiones era necesario que hubiese intimidación y violencia previa, y abuso con penas menores eran todas las demás, incluyendo dentro del abuso lo que son las prácticas de sumisión química, ¿eh? Es decir, y eso era así, y eso era un auténtico escándalo, y esta ley viene de alguna forma a centrar en el consentimiento la separación entre la agresión y las penas que tiene que tener. Las horquillas de las penas de agresión se amplían por arriba y por abajo, y entonces lógicamente puede derivarse en una revisión o una capacidad de los jueces de precisar de una manera con más definición cuál es la pena que corresponde a cada uno. Pero es una ley importantísima que en materia penal supone un avance para proteger a las mujeres de la violencia que están padeciendo, y insisto, una ley que tiene más de 60 medidas que no tienen nada que ver con el Código Penal de protección a las mujeres, una ley que fue debatida durante año y medio y en la que se trabajaron con 5 borradores diferentes, nada de cómo se pretende trasladar por la derecha algo improvisado y no analizado, no, es una ley muy trabajada, y sobre todo pues una ley que lo que busca es actuar en el antes, en las causas y en la protección a las víctimas, y como se señalaba el portavoz de Garabay, quizás no sea tan importante si tiene que ser 15 años o 14 años y medio, sino que realmente se establezcan mecanismos para que esas personas puedan salir con la debida rehabilitación, y sobre todo que las víctimas tengan el debido reconocimiento y reparación. Termino. Sí. En La Rioja todos los recursos han quedado en agua de borrajas. La Fiscalía se ha pronunciado en contra, se tiene que pronunciar el Tribunal Supremo, por lo tanto nos da la sensación de que se está transmitiendo una idea que no es real, de inseguridad jurídica, y sobre todo pero quizá no tanto de inseguridad jurídica, sino un poco a tenor de esas palabras de la ministra de Igualdad. ¿Se está poniendo en duda la labor propia de jueces y juezas? Sí, no, yo es que creo que efectivamente la oportunidad y el acierto en esas palabras, pues cada uno puede tener su opinión. En este momento no están representados, pero yo lo que sí creo es que lo lógico es esperar a que las instancias jurídicas pertinentes establezcan la doctrina para, en cualquier caso, valorar el efecto del mismo. Sí, se está señalando a todos los jueces y juezas, y hay que recordar que en España hay un 60% de juezas, y muchas de ellas ya se han pronunciado a través de los medios de comunicación y han dado su opinión sobre este tema, que siguen la misma línea de lo que han opinado todas las asociaciones judiciales. O sea, nosotros, quiero recordar, yo estoy aquí hablando en nombre de Ciudadanos, que Ciudadanos apoyó y legisló en esta ley. Nosotros planteamos enmiendas y para subir las penas máximas fueron rechazadas por los partidos del gobierno, pero lo que tenemos claro es que si la ley está mal,
tiene que pasar por el taller de nuevo. O sea, eso es algo que está claro. Y yo creo que quitarle peso a que, bueno, no, realmente todos los recursos que está viendo en La Rioja ha ocurrido que no nos han aceptado. El hecho de que ya estemos viendo, aunque sea solo una pena rebajada por esta ley a una persona que ha recurrido, a un abogado que ha recurrido, yo creo que ya nos tendríamos que plantear, aunque sea solo una, que algo nos ha hecho bien. Y por lo tanto tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, y lo que tenemos que tener claro, y vuelvo a insistir, los jueces no pueden prevaricar, se tienen que regir por lo que hemos legislado. 5 minutos tenemos de programa, ¿eh? Vale. Yo creo que la ley no está mal, no está mal. Otra cosa es que al legislador no le gusten las consecuencias, que ya eran previsibles y las conocían. Y esto no es la primera vez que pasa con una ley. Lo que pasa es que yo quisiera que no se monte tanto escándalo por parte de un sector igual político que no votó a favor de la ley, pero no por el concepto de las penas, sino porque nunca ha votado a favor de las leyes que protejan la libertad sexual de las mujeres o los derechos en igualdad de las mujeres. Entonces, yo creo que se está utilizando en hacer mucho ruido mediático para que se considere que la ley está mal. La ley no está mal. El efecto que ha producido en determinadas penas se ha producido con la modificación de muchas otras leyes. Se lo puedo decir yo, que trabajo en un juzgado de lo penal, y se ha producido con el mismo efecto. Lo que tenemos que dejar claro es que, por lo menos el Partido Socialista, creemos que el sistema penal español, más allá de punitivo, tiene que ser dirigido a la reinserción. Y que un condenado por un delito esté 14 o 13 años en la cárcel, está en la cárcel, está siendo castigado, y por cierto, no es en ese tipo de penas precisamente en las que se van a rebajar. Ahora le doy la palabra, señora Nakama, para que rematemos, porque es que estamos prácticamente fuera del límite. Una última intervención, señor Ramírez. No, yo creo que hay que escuchar al movimiento feminista y huir de los ruidos que quieren interesadamente generar pues aquellos que han estado en contra de todas las leyes que han supuesto un avance para la libertad sexual, para los derechos de las mujeres y para la protección frente a la violencia machista. Para mí, bueno, desde luego desmentir, aquí no hemos señalado a todos los jueces y juezas, como decía el señor Bonilla, ni mucho menos, no hemos apoyado las palabras de la ministra Montero, lo que no quiere decir que no haya interpretaciones machistas en sentencias, eso lo hemos visto. Aquí alguien vio jolgorio y alborozo en el caso de La Manada, y precisamente para eso, es para para estas interpretaciones es lo que se impulsó esta ley, ¿no? En cualquier caso, tenemos claro que tenemos que profundizar, lo primero, en una prevención, coeducación, concienciación social, etcétera. Lo segundo, en evitar al máximo posible la reincidencia de los agresores, rehabilitación, tratamiento, seguimiento, etcétera. Y lo tercero, y no por último, o sea, es lo principal, por eso lo guardo para el final, las necesidades psicológicas y materiales de las víctimas. Foco en las víctimas, señora Julio. Terminamos. Pues eso, que no pongamos en lito, en cuestión, leyes que efectivamente son buenas para proteger a las víctimas, que en este caso son mujeres, pero también niños menores, y que trabajemos más en ser consecuentes con lo que hacemos, sin criticar tanto la labor de aquellos que efectivamente tienen que hacerle, y que yo creo que se someten al imperio de las leyes, que son las que hacemos por parte del legislativo. Yo no dudo en ningún momento, y no lo he dicho, es una ley hecha para proteger a las mujeres, pero creo que esto no es una cuestión partidista, sino de evitar que personas que han estado condenadas por abusos sexuales vean reducidas sus penas o salgan a la calle antes de tiempo. Es la única cuestión que estamos planteando, y es lo que hay que trabajar ahora por enmendar. Y a mí me parece, y lo siento mucho porque no compartirán conmigo el resto de miembros de la mesa, el ruido mediático lo genera quien genera al Poder Judicial, a los jueces y juezas, por llevar a cabo lo que justamente se ha legislado. Por lo tanto, yo creo que hay que tener cuidado con ciertas expresiones, porque realmente están hablando de... 17 casos, no se ha hablado de otro tema, lo pasó ayer mismo, con 17 casos en España, y no se ha hablado de otro tema. Aunque fuese solo un caso, nos teníamos que preocupar como legisladores de haber propiciado, legislando, que un condenado por abusos sexuales vea reducida su pena o pueda salir en la calle antes de tiempo, aunque solo fuera un caso, y por lo tanto, digo, nos tenemos que preocupar y ya está, es una realidad. En el aspecto punitivo exclusivamente de una ley. Pero que estamos yo he dicho que la ley está hecha para proteger a las mujeres, pero hemos fallado en esto, tendremos que enmendarlo, no le quitemos el peso que tiene. Así que estuvieron a favor de la prisión permanente revisable. No le quitemos el peso que tiene.
Un poco de garantía. Estamos terminados, señor Bonilla. Sí. Les agradezco a los cuatro la paciencia que han tenido y sobre todo agradecerles también el fair play, como cada miércoles que tenemos aquí un dilema por tratar de aclarar. Gracias, de verdad. Nos vemos la semana que viene, no porque tenemos, bueno, la semana que viene sí, todavía no tenemos los puentes forales. Con otro dilema vendremos por aquí. Que pasen una feliz semana.